Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Temas controversiales dentro de la iglesia cristiana. Y muchas personas me han llamado y me dicen: Pastor, ¿cómo puedo saber que estoy en la iglesia correcta? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Acompáñame en esta enseñanza. Entonces, antes de comenzar con esta enseñanza, tenemos que entender, hermanos, que lo que determina que una iglesia es correcta y está conforme a la palabra de Dios es por lo que se predica y lo que se enseña en ese lugar. Lamentablemente, los seres humanos nos dejamos llevar por lo que vemos. Y cuando vemos una infraestructura hermosa, preciosa, un edificio, y entramos dentro de ese auditorio donde hay asientos Pullman, y vemos que el púlpito es hermoso, asumimos que es una iglesia de sana doctrina. Pero, gloria a Dios, aleluya, en esta enseñanza vamos a definir qué es la sana doctrina. Porque para muchos la sana doctrina simplemente está en la apariencia. Si una mujer tiene el pelo largo, si tiene una falda larga, si el hombre anda con el pelo corto, si usa su camisa, si usa pantalón de tela. Entonces, gloria a Dios, muchos asumen por lo que ven que es una iglesia de sana doctrina. Pero vamos a ver en esta enseñanza que todo eso es simplemente una fachada. Y eso no define que esa iglesia sea efectivamente una iglesia de sana doctrina. Entonces, ¿cómo saber si a la iglesia que asisto es de sana doctrina? Hermanos, la primera característica para saber si una iglesia es la correcta es si es que en esa iglesia no hay un sectarismo. Hermanos, y sectarismo significa fanatismo, gente intransigente, que defienden con capa y espada lo que según ellos creen es verdad. Pero cualquier doctrina, todas las iglesias cristianas tienen que ser probadas por la palabra de Dios. Entonces, cuando una iglesia tiene estas características, escucha, la primera, y te dicen: esta es la única iglesia donde los hombres pueden encontrar salvación. Y si tú te vas de esta iglesia, se va a ir el Espíritu Santo de ti. Y vas a terminar condenado en el infierno. Porque solamente esta denominación, porque solamente esta iglesia es la que nos lleva a Dios. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Esa institución como autoridad se puede constituir de hecho en una especie de dictadura. Yo los veo ahora como una secta. Hermanos, Dios los bendiga. Es una secta engañadora. Si tú eres del movimiento y yo no soy movimiento, no le permiten a usted hablar conmigo, porque ya soy un hereje, soy un difamador, soy un anticristo. ¡Que el Señor lo reprenda! Entonces, en ese momento, si ves sectarismo en las enseñanzas, en las predicaciones de ese pastor, y asegura que solamente si tú estás en esa denominación, en esa iglesia, vas a hallar la salvación, hermanos, eso nos habla de que esa no es una iglesia correcta. Eso habla de sectarismo. Porque la Biblia claramente dice en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, claramente, podemos asegurar que no salva ninguna religión, no salva a ninguna denominación, no salva a ningún pastor. Quien nos ha regalado la salvación es el Padre a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Otra cosa que caracteriza a una iglesia sectaria falsa es que hacen que te separes de tu familia inconversa. Y te dicen, no te puedes juntar con tus primos, con tus tíos que no se han convertido al cristianismo. Y te comienzan a aislar. Y hacen que mires con desprecio a tus parientes que son pecadores, que por ahí siguen bebiendo, que por ahí siguen tras la idolatría, siguen en el mundo. Entonces, estas falsas iglesias sectarias te dicen que te alejes de ellos. ¿Por qué? Porque según ellos te pueden contaminar. Pero en la Biblia, gloria a Dios, aleluya, no habla de nada de eso. Hermanos, miren lo que dice la Biblia sobre ese punto. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, el capítulo 5, los versículos 9, y lo leemos hasta el 11. Así dice el Señor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces la Biblia es clara respecto a esto. Hermanos, ¿por qué? Porque como seres humanos, muchas veces en el trabajo secular que tenemos, en la oficina, en el colegio, en la universidad, con los vecinos, en el mismo barrio, vamos a interactuar con gente incrédula, con gente no nacida de nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a aislar de todo eso? Hermanos, ese es un error. Es más, muchas de estas iglesias sectarias, cuando tienen sus reuniones, apartan a las mujeres de los hombres, porque supuestamente para ellos esto es contaminación. Pero eso es una mentira, porque a veces cuando tomamos el transporte público, hacemos un viaje interdepartamental, cuando hacemos un viaje en avión, a veces no podemos escoger qué tipo de persona va a estar a nuestro lado. Puede estar una mujer, puede estar un homosexual, puede estar un brujo, puede estar un idólatra, un borracho, un adúltero, etcétera, etcétera. Hermanos, eso no te contamina, porque claramente Jesús dijo que lo que sale de adentro del hombre, eso es lo que nos contamina. Porque de nuestro corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, la lascivia, etcétera, etcétera. Hermanos, entonces, estas iglesias sectarias muchas veces se convierten ultralegalistas para aparentar que son una iglesia de sana doctrina. Pero tampoco eso determina que esa iglesia sea una iglesia de sana doctrina, sino lo que se enseña. Sigamos avanzando. También los que pertenecen a este tipo de iglesias falsas, sectarias, tratan de tomar el control de tu vida privada. Y te dicen quién debe ser tu novio. Te prohíben que escuches a otros predicadores. Te prohíben que escuches otras radios cristianas. Inclusive te hacen ver otras iglesias como si fueran tus enemigos, porque te dicen, es que ese cristiano no tiene la visión que tenemos en esta iglesia. Y ahorita vamos a hablar sobre ese punto. Pero las cosas que dice Fernando Moreno sobre su suegro son simplemente tremendas. Aquí la historia. ¿Qué clase de frutos son estos? ¿Cómo un pastor va a orar para que alguien se muera? No más que justicia y resuelva este problema que ya por varios años este hijo del diablo viene perturbando tu obra. Al margen de ser un pastor que fue de su congregación, soy su yerno, soy el padre de sus nietas, soy el esposo de su hija. Te lo encargamos, Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces, inclusive llega a tal punto el control, el dominio de esos líderes sobre los cristianos, que aún te dicen con quién te debes casar. Y terminan arruinando la vida de muchos jóvenes, de muchas señoritas, de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque todo lo que te dice ese tu líder
le tienes que obedecer. Y ese es un error, porque ese hombre les ha hecho creer que él es el único que puede escuchar la voz de Dios. Pero la Biblia claramente dice en San Juan el capítulo 10 que sus ovejas oyen su voz. Hermano, escúchame bien, si tú eres una oveja de Dios, tú tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y muchos de esos jovencitos terminan arruinando sus vidas, pero cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde y no quieren saber nada del cristianismo. ¿Por qué? Por los abusos que cometieron estos falsos líderes de estas iglesias que aparentemente dicen ser cristianas, pero son sectarias. Otra de las características de estas iglesias falsas sectarias es que te sacan el dinero a diestra y a siniestra. Háganse socio de Dios y apoyen esta obra. No para enriquecerme a mí, sino para predicar más el evangelio. Él habla de que todo ese dinero que ingresa es para la obra. Es para la obra. Sin embargo, él tiene casas en el extranjero, en Estados Unidos, en Miami, en North Carolina. ¿Cómo sostiene? ¿Con qué dinero compra él esas propiedades? No nos falta nada. Lo tenemos todo. Y comienzan a amontonar, a acumular dinero hasta que estas iglesias se hacen poderosas. Y comienzan a edificar colegios, comienzan a edificar universidades, tienen sus propios negocios y se convierte en algo así como una empresa. Pero cuando se hacen poderosas estas iglesias no ayudan a nadie. No ayudan a los hermanos que tienen necesidad, a los hermanos que son pobres, sino solamente esa denominación se hace poderosa. ¿Cuánto dinero pasa por allá? Hay hombres y mujeres descalzos, sufriendo hambre, desnudez, pastores y obreros que mandan a la obra, y ni siquiera para pagarle un mes de arriendo, señor. Esto no es de la misión, esto es de un pueblo. La misión tiene mucho dinero, que despilfarra a diestra y a siniestra y no ayuda ni siquiera a los obreros que están empezando, por favor. Por favor, quitémonos la máscara, quitemos esa máscara y realmente sirvamos al Dios de gloria. Son muchos los dineros y el lavado de dinero que usted centra. ¿Qué se está haciendo con los pastores que salen de la obra? ¿Dónde están los ancianos que han salido de la obra? Tal vez están vendiendo bolsas de plástico allá en la calle para sobrevivir, vendiendo empanaditas. Que Dios nos llamó aquí, lo que nos dio se queda aquí cuando nos vamos. Y compra medios de comunicación, radios, televisiones. Y el líder es el que está a cargo de todo. Y no solo eso, siempre el líder que está al frente de este tipo de iglesias es un líder carismático, que usa la psicología y manipula la mente, las emociones de las personas para sacarles dinero. Y tienen la habilidad con palabras de sacar a una persona casas, terrenos, propiedades, autos. Hay 200 valientes. 200 valientes que puedan decir: yo voy a apartar $20. Lo que prometiste ayer. Los 200, mira los pastores, lo que prometió ayer. En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio. Los 20, necesito 200 personas que digan: yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200. ¿Quién está contando? ¿Estás contando? Hermanos, tengan mucho cuidado con eso. Y ellos son los únicos que se enriquecen, aunque te prometen que tú también te vas a enriquecer, pero cuando tú ves que ellos han almacenado mucho dinero y andan con los mejores autos últimos modelos, viajes en aviones en primera clase, hoteles 5 estrellas, viajes al extranjero, vacaciones con su esposa, con sus hijos. Es más, sus esposas tienen auto, sus hijos tienen auto. Hermanos, y todo esto lo consiguen porque han conseguido adeptos, han conseguido discípulos para sí mismos. Pero todo pastor, todo predicador, todo evangelista, apóstol, reverendo, sea quien sea, que está usando la palabra para enriquecerse, no es un siervo de Dios.
Porque Jesús nunca usó la palabra para enriquecerse, ni los apóstoles, ni los discípulos. Hermanos, el evangelio jamás en la historia de los primeros 300 años, en los cristianos de la Reforma, jamás fue usado como un instrumento para enriquecer a alguien. Porque todo aquel que está usando el evangelio para enriquecerse, les puedo asegurar que tiene su fin asegurado allá en el infierno. Miren lo que dice el libro de Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Y miren, esto es lo que nos interesa: no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, lastimosamente, esas iglesias sectarias no toman en cuenta la autoridad de la palabra de Dios. Y en esas iglesias sectarias, los líderes, los pastores, los diáconos son los que más tienen. Hermanos, y eso es preocupante. Y hacen a un lado la palabra de Dios, porque ellos les dicen a sus seguidores, ellos les dicen, gloria a Dios, a su membresía, que si quieren ser parte de la iglesia, tienen que diezmar. Hermanos, pero todo eso es antibíblico. Hermanos, lo que Jesús dice para que una persona pueda ser parte de la iglesia es que tiene que creer en Él y arrepentirse de todos sus pecados. Y en ese momento el Espíritu Santo viene sobre él y es un cristiano. Y no solo eso, hermanos, sino que sacan los libros de su líder. Porque una de las características de las iglesias sectarias es que siempre tienen un líder. Y te dicen, es que nuestro líder, nuestro apóstol, nuestro pastor, nuestro reverendo, dice así. Y te comienzan a vender, gloria a Dios, libritos. Los primeros pasos del cristiano escrito por el pastor tal y tal. Y esas son instrucciones. Y ellos usan esos libros para manipular a las personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no verifican si lo que está diciendo ese pastor, ese apóstol, ese reverendo está conforme a la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que ser como los de Berea, que cuando Pablo les predicaba, ellos veían si realmente todo lo que enseñaban estaba conforme a la palabra de Dios. Pero lastimosamente, muchos de estos hombres no cumplen estos requisitos y tuercen la autoridad de la palabra de Dios. Y agarran textos del Antiguo Testamento para amedrentar a las personas y les dicen, si tú no diezmas, eres un ladrón y los ladrones no irán al reino de los cielos. Y la gente anda atemorizada y hacen a un lado, gloria a Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Porque Pablo dice en 1 Corintios, yo no quiero poner ningún obstáculo a la predicación del evangelio. Yo prefiero trabajar con mis manos antes de ser carga para cualquiera de ustedes y poner tropiezo. No. Es más, él dice ahí mismo en 1 Corintios, unos capítulos más adelante, que cada uno dé como propuso en su corazón, que no lo haga por tristeza ni por necesidad, sino con un corazón alegre. Entonces esa es la forma de dar. Pero estos hombres no respetan la autoridad de las escrituras y ponen en un nivel más alto, gloria a Dios, las enseñanzas de su pastor, de su apóstol, de su reverendo, antes que la palabra de Dios. Otra de las características de estos hombres es que le quitan la autoridad y el poder a Jesús como Dios. Y dicen, Jesús no es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y le quitan el poder. ¿Cómo es el nombre de Dios? Jehová Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Escúchame, Jesús no tenía ni una jota, ni una tilde de Dios. O hay iglesias que solamente hablan del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, el Espíritu Santo. No, hermanos.
Gloria a Dios. El verdadero cristiano cree que Dios es uno. Y en esa unidad están Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que hablar de las funciones que cada uno de ellos cumplen, gloria a Dios, dentro de la iglesia. Porque si solamente hablamos del Espíritu Santo, gloria a Dios, estamos cometiendo un pecado. Otro error de estos sectarios, de estas falsas iglesias, es que aíslan temas. Hay iglesias que solamente te hablan de la liberación, de las posesiones demoníacas, porque eso es atractivo. A los seres humanos les gusta el ocultismo. Hay iglesias donde te hablan de pura prosperidad. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. Hay iglesias que solamente te hablan de la familia. Hermanos, y ese es un error, porque Pablo mismo dijo: yo no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, tenemos que enseñar toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Y ellos usan la psicología para manipular a estas personas. Y comienzan a decirte: mira tu papá, cómo sufrió, cómo padeció. Y murió porque estaba bajo la maldición de la pobreza. Pero Dios tiene algo especial para ti. Dios quiere levantarte. Dios quiere cambiar a tu esposo. Dios quiere que seas feliz. Y usan este tipo de slogans en sus iglesias para atraer a la gente. Alcanza tus sueños con Jesús. Campaña para la felicidad de la familia. Dios quiere hacerte rico. Cómo prosperar en el trabajo. Y puras enseñanzas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, pero que sí atraen, que sí gustan. Hermanos, esa no es la forma correcta de presentar a Jesús. Porque cuando vamos a presentar a Jesús, tenemos que presentar como dice la Biblia, diciéndole a ese hombre su condición, que es un pecador, que si no se arrepiente va a terminar en el infierno. Pero muchos aguan la palabra de Dios, muchos la diluyen y abaratan el mensaje de Cristo, porque dicen: ay, es que hay que tratar a las ovejas con amor. Sí, pero eso no significa que les vas a mentir. Y cuando tú les dices: Dios tiene grandes planes para ti, ellos asumen que Dios quiere que ellos tengan casas, autos, buenos negocios, pero todo eso es una mentira. Hermanos, tengan cuidado de iglesias donde están atrayendo a la gente de esa forma, hermanos, porque ese no es el evangelio de Jesucristo. Ya para terminar, hermanos, de cómo reconocer si una iglesia es la correcta o no. Hermano, mira la actitud del predicador, del líder que está al frente. Si ese hombre, gloria a Dios, comienza a amedrentar a las personas y dice: yo soy el ungido del Señor, y cualquiera que hable en contra de mí, le va a venir juicio del cielo, y va a venir un rayo y lo va a partir en dos. Hermanos, ese no es un siervo de Dios. Perdónela, libérela. Yo te perdono y quito la maldición que está sobre tu vida. Tiene una maldición muy terrible sobre... No, la maldición por haber hablado mal de mí, por haber dicho eso. Sí. Sus finanzas han estado secas por haber hablado. Exacto. Pero hoy se van a liberar por haber pedido perdón. Amén. Muchas finanzas se secaron en la vida de mucha gente que habló mal de mí. El Ecuador, quien hizo esos videos, se secó hasta que llegaron todos los pastores y me pidieron perdón. Y esto es una cosa muy seria. Amén. Yo te perdono y quito de ti esa maldición. Y hablo sobre ti bendición y prosperidad. Porque estos hombres andan con sus sirvientes. Y gloria a Dios, lastimosamente gente que no tiene conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, porque los manipularon, usaron textos del Antiguo Testamento, que al final se esclavizaron, se hicieron esclavos de los hombres, hermanos. Y solamente falta que agarren una hoja para, gloria a Dios, hacer venia sobre ese supuesto ungido del Señor, y le traen el asiento, le traen la comida. ¿Qué quiere, pastor? Les sirven. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Todo eso, hermanos, es un abuso
de personas que no leen la Biblia. La Biblia claramente dice que Dios nos ha llamado a libertad, pero que no usemos esa libertad para dar rienda suelta a la carne. Hermanos, aquel que quiera hacerse mayor en el reino de Dios tiene que ser como el que sirve. Hermanos, la Biblia dice, y Jesús habla de eso, cuando ustedes hayan hecho lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos. Hermanos, esa es la actitud de un verdadero siervo de Dios. Pero si ese pastor se cree el muy, y no se puede acercar cualquier persona a él, sino tiene que pedir hora, y ahí está su club de fans, como si fuera el mismo Cristo o un profeta, hermanos, huyan de esas iglesias, porque esos no son siervos de Dios. El verdadero siervo de Dios es humilde. Y Jesús nos dio el ejemplo, porque Él mismo dijo, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. Pero los hombres de hoy, de esas sectas, quieren ser servidos. Hermanos, tengan mucho cuidado. Ahí en Mateo capítulo 24, versículo 11, el Señor claramente advierte. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Qué pena que la gente no haga caso de estas advertencias del Maestro. Y no se dan cuenta que muchos falsos pastores, profetas, reverendos, apóstoles se han levantado. Pero que no ellos están obedeciendo a la sana doctrina que Jesús dejó. Termino con esto. Pablo lo dijo claramente en Gálatas capítulo 1 versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y como ya lo he dicho en otras ocasiones, anatema es ser maldecido por Dios mismo. Eres un maldito, eres apartado de la gracia. Ya no recibes el favor de Dios. Y muchos de estos hombres han torcido la sana doctrina, el evangelio. Hermanos, verifiquen, escudriñen la palabra de Dios. Y midan a la iglesia que asisten por lo que se predica, y no por los lujos o por la cantidad de gente que tiene. Espero que este video les haya servido. Si Dios lo permite, nos vemos en un próximo programa. Paz del Señor.